Hola, en este video voy a hacer un programa en el cual se me va a pedir capturar una determinada cantidad de calificaciones. Vamos a obtener el promedio de esas calificaciones y en base al promedio vamos a saber si el alumno aprobó o reprobó. El rango de calificaciones va a estar del 0 al 10. Por lo tanto, si nosotros capturamos una calificación que esté fuera de ese rango, por ejemplo una calificación mayor que 10 o menor que 0, entonces se nos va a volver a pedir ingresar la calificación hasta que ingresemos un valor válido de calificación. Vamos a comenzar. Lo primero es que voy a declarar una variable de tipo entera llamada cantidad. Esto es para decidir cuántas calificaciones voy a capturar. Se me va a pedir aquí ingrese la cantidad de calificaciones y vamos a almacenar la cantidad en la variable cantidad. En base de eso vamos a declarar un arreglo de tipo flotante llamado ArrayCalif o arreglo calif. Arreglo. Aquí esto es un arreglo. Este arreglo tiene 8 posiciones. En los arreglos nosotros podemos almacenar datos. Por ejemplo, podemos almacenar nombres, calificaciones, podemos almacenar números telefónicos, etcétera. Es como un escritorio donde nosotros podemos almacenar nuestra información. Aquí vemos que se está considerando la posición 0. Por lo tanto, este arreglo es de 8 posiciones y aquí podríamos acomodar fácilmente 8 calificaciones. Entonces las posiciones son del 0 al 7. Del 0 al 7 son 8 posiciones. Entonces aquí vamos a almacenar a nuestras calificaciones. Entonces aquí estoy declarando mi arreglo de tipo flotante porque va a admitir valores decimales. Y estoy diciendo que va a ser del tamaño de la cantidad que yo elegí. Si yo elegí una cantidad de 5, entonces mi arreglo va a tener un tamaño de 5. Van a caber 5 calificaciones. Vamos a declarar una variable para el promedio y una para la suma. Le voy a dar el valor inicial de 0 y ahorita les voy a explicar por qué. Después de esto se me va a pedir ingresar las calificaciones y se va a ejecutar un ciclo for. Ahorita les explico esta parte. Voy a escribir el código y ahorita les explico cómo funciona. Vamos a declarar una variable llamada también calif. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Se nos pide ingresar una cantidad de calificaciones. Vamos a suponer que yo puse que es 8. Es un ejemplo. Y luego defino mi arreglo. Va a admitir valores decimales. Esto lo voy a poner de tipo flotante acá abajo. Entonces, después de esto defino mi arreglo y digo que va a ser el tamaño del valor que yo elegí. Por ejemplo, 8. Mi arreglo va a ser de 8 posiciones. Van a caber 8 calificaciones. Luego va a mostrarse el mensaje que dice ingrese las calificaciones. Ahorita voy a correr el programa y vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo voy a correr una vez, pero antes necesito desactivar mi antivirus. Lo que pasa es que no hay veces en los que el antivirus me impide que se ejecute el programa. Bueno, entonces voy a compilar, ejecutar y quiero que vean cómo funciona y ahorita les explico el funcionamiento. Ingrese la cantidad de calificaciones, vamos a poner 5, ingrese las calificaciones y aquí les vamos a ingresar. Pero vemos que no hay no hay algo que nos controle la calificación. Yo puedo poner 500, igual me lo acepta, entonces vamos a hacer que no me acepte valores inválidos en el arreglo. Entonces, eso es cómo funciona. Vamos a explicar ahora. Esta parte pues ya la expliqué. Después de esto me aparece ingresa las calificaciones, se ejecuta el ciclo for y la i comienza en 0. Ahí estoy especificando. Entonces comienza en 0
y capturo un valor de una calificación y lo almaceno en la variable calif. Después de esto, digo que esa calificación, vamos a suponer que yo capturé un 9, entonces digo que calif, que es 9, lo voy a almacenar en el arreglo, en la posición i, que es vale 0 inicialmente. Entonces en la posición 0 voy a almacenar esa calificación, que es 9. Después de esto, digo que suma va a ser igual a suma, que inicialmente le di el valor de 0, más arreglo en la... Aquí esto lo voy a borrar, perdón. Más arreglo en la posición, arreglo calif en la posición i, que vale 0 en la posición. Es decir, voy a sumar el valor de suma, que vale inicialmente 0, más la calificación que hay en la posición 0, que es 9. Entonces suma va a ser igual a 9. Finaliza este ciclo y la i se incrementa a 1. Entonces lo mismo, ingreso una calificación, vamos a suponer que ingresé la 7, una calificación de 7, y digo que esa calificación que ingresé la voy a almacenar en el arreglo en la posición i, que vale 1. Entonces en la posición 1 voy a almacenar el 7. Después de eso digo que suma es igual a suma más la posición 1 del arreglo. Es decir, suma ya no vale 0, vale 9. Entonces 9 más 7 es 16. Finaliza este ciclo y se vuelve a repetir, pero la i se incrementa a 2, porque aquí dice que se incrementa en 1 en 1. Después de esto almaceno otra calificación, pues a suponer que almaceno un 5, y digo que esa calificación la almaceno en el arreglo en la posición i, que ahora vale 2. Aquí voy a almacenar ese 5, luego digo que suma es igual a suma, que vale 16 más la posición 2 del arreglo. Entonces 16 más 5 es 21. Y así este ciclo for va a finalizar hasta que el ciclo for detecte que la i es menor que la cantidad que ingresamos. Si ingresamos 10, entonces va a finalizar cuando la i valga 9. Si ingresamos 20, va a finalizar cuando la i valga 19. De 0 al 19, es decir, de 0 hasta antes de que llegue a la cantidad que ingresamos, se va a repetir este ciclo for. Después de esto, tener nuestro resultado de la suma en la variable suma, vamos a decir que el promedio es igual a suma entre la cantidad de calificaciones. Y después vamos a mostrar el promedio es, y vamos a agregar la variable promedio. Después de eso nos va a analizar si el promedio es mayor o igual que 6, va a aparecer un mensaje que diga el alumno, aprobaste, no, como has aprobado. Si no es así, ¿qué significa? Que el alumno tuvo una calificación menor que 6, entonces va a aparecer has reprobado. Después de esto, nosotros, como dije, tenemos que validar que las calificaciones sean válidas. Para eso vamos a poner un do while. Antes que nada tengo que poner aquí, por ejemplo, en esta parte, vamos a poner calificación y vamos a agregar i más 1. Es decir, calificación 0 y va a valer inicialmente 0. 0 más 1 es 1, entonces calificación 1. Y la vamos a ingresar. Luego va a aparecer calificación 2, calificación 3 y así. Y también vamos a poner un do while aquí, do. Y ahorita les voy a explicar por qué. Este do while nos va a servir para validar la calificación. Aquí vamos a decir que mientras calif sea menor que 0 o calif sea mayor que 10. Aquí estoy diciendo que si la calificación ingresada es negativa o es mayor que 10, me va a volver a pedir la calificación. Y hasta que yo no ingrese una calificación válida, este ciclo me va a seguir pidiendo que ingrese la calificación. Vamos a ver, vamos a ingresar 5. Calificación 1, vamos a ingresar una calificación inválida, un 12. Vemos que me vuelve a pedir la calificación 1. Y mientras yo no pongo una calificación válida, no me vuelve a pedir la siguiente, no me pide la siguiente calificación.
en la calificación 3 voy a ingresar un valor negativo y vemos que me la vuelve a pedir la calificación. Me la vuelve a pedir hasta que yo ingrese una calificación válida. Aquí dice el promedio de 7.6 has aprobado. Entonces esto vemos que este es el funcionamiento. El do while es lo que hace, me analiza lo que capturamos en Calif. Si analiza que la calificación es menor que 0 o es mayor que 10, se regresa de nuevo a esta parte del código y me vuelve a aparecer que ingrese la calificación de determinada número, calificación 1, 2, 3, etc. Si la calificación está en el rango de 0 a 10, entonces no se va a ejecutar ya el do while y me va a brincar a la siguiente línea de código. Entonces esto es todo. Cualquier duda que tengan me escriben.